Aquí pueden ver cuáles son los criterios según los cuales se evalúan las propuestas recibidas por la Secretaría para financiamiento. En primer lugar, que se trate, como les decía, de una propuesta concreta de adaptación que proporcione beneficios a las comunidades más vulnerables, y hay que identificar cuáles son y cuáles son esas vulnerabilidades, que se ajuste a las estrategias nacionales de desarrollo y de adaptación o de cambio climático, que la propuesta presente medidas para atender a la sostenibilidad o durabilidad de los resultados logrados, que el proyecto no sea solamente una intervención que después, cuando desaparece el financiamiento internacional, no sea posible mantener. Esto cuando sucede, por ejemplo, cuando no hay un marco legal adecuado o cuando no se han previsto recursos como para continuar, por ejemplo, si se construye una obra de infraestructura, recursos para el mantenimiento de las obras de infraestructura que van a necesitar a través del tiempo. O si son, por ejemplo, medidas para la sostenibilidad de la agricultura o la adaptación en la agricultura, que los productores tengan a través de las cooperativas, se pueda continuar con el apoyo que inicialmente ha brindado el fondo. También tienen que demostrar en las propuestas que cumplen con la política ambiental y social del fondo. La política social y ambiental del fondo tiene 16 principios que incluyen algunos que no aparecen en otros fondos, como es el respeto por los derechos humanos. Las propuestas tienen que demostrar que no hay discriminación, que no se va a usar, si hubiera denuncias de que se ha usado violencia o coerción contra, por ejemplo, comunidades que se opongan a la ejecución del proyecto, todo esto es argumento para nosotros para suspender el proyecto si es que ya está en ejecución, o para no financiarlo si es que todavía no se ha aprobado la propuesta. También hay derechos laborales incluidos entre los principios de política social y ambiental que tienen que aprobar, que no haya trabajo infantil, que se respeten las convenciones de la OIT, etc. Y, por supuesto, el estudio de impacto ambiental previo cuando se trate de obras de infraestructura significativa. Por ejemplo, si se construye, como construimos en Senegal, un muro de protección contra la erosión costera, que es una obra significativa, tienen que hacer el estudio antes. Si son impactos menores, en ese caso se puede aprobar la propuesta, pero el estudio de impacto ambiental va a tener de todas maneras que ser hecho y presentado a la Secretaría antes de que las obras se comiencen. Pero hay casos de proyectos, sobre todo en el caso del Fondo de Adaptación, financiamos algunos proyectos que son pequeños y que no tienen impactos significativos en el ambiente. En ese caso no se requiere estudio de impacto ambiental. Se requiere siempre la consulta a todas las partes interesadas. Esto incluye a todas las comunidades que puedan ser afectadas por la ejecución del proyecto. La consulta tiene que ser amplia y tiene que ser participativa. Las comunidades tienen que tener la oportunidad, o, por ejemplo, sectores de la industria que se vean afectados, como puede ser, por ejemplo, la industria del turismo. Tenemos un proyecto en Jamaica donde se están también construyendo obras contra la erosión costera, donde durante mucho tiempo un sector de los hoteles de los hoteles de cadenas más, los hoteles más lujosos, digamos, se oponían al proyecto, y esto fue un poco porque se los había consultado inicialmente y estaban de acuerdo, pero cuando empezaron a ver las obras tenían miedo que esto afectara la venida de turistas a esas playas, porque no iba a quedar la playa tan bonita como antes de que las obras se construyeran. Ahora parece que están finalmente
entendiendo que sin las obras no va a haber playa, porque la erosión se va a comer la playa y entonces están más de acuerdo en hacerlo. La política social y ambiental del fondo se aprobó el año pasado. Estos proyectos que estoy mencionando se hicieron antes de que esta política se aprobara, y la Junta ha evolucionado en su tratamiento de estas cuestiones y somos ahora bastante más rigurosos en su aplicación. Otro criterio de revisión es que se evite la duplicación con otras fuentes de financiamiento. Por ejemplo, si el JEF u otro mecanismo está financiando un proyecto en esa zona, no podemos financiar dos veces lo mismo. Y también que haya mecanismos adecuados para gestionar la ejecución del proyecto entre la agencia de implementación y las agencias que hacen el trabajo sobre el terreno, o lo que llamamos entidades de ejecución. El ciclo de revisión es rápido. En 9 semanas generalmente tenemos una decisión de la Junta sobre si el proyecto es viable o no. Estos son los sectores donde hemos financiado proyectos. Como verán, son muy variados y algunos proyectos también son multisectoriales y cubren más de uno. Los resultados del portafolio. Bueno, aquí pueden ver algunos de los proyectos que tenemos en América Latina y qué es lo que apuntan. Fuera de Argentina, en Argentina tenemos 2 proyectos. Uno está siendo implementado por el Banco Mundial, que es el primero, y el segundo, el de aumentar la resiliencia en los pequeños productores, es un proyecto que está siendo implementado por la Agencia Nacional Argentina, que es la Unidad de Cambio Rural, o UCAR, que funciona dentro del Ministerio de Agricultura. El proyecto de Uruguay es bastante similar al de Argentina y es también un proyecto de acceso directo que está siendo implementado por la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. El de Jamaica también es un proyecto de acceso directo, que es el que les contaba esta situación. Fue el segundo proyecto de acceso directo que aprobamos y es un programa, no un proyecto. Cubre varios sectores de la costa y también se refiere a la gestión de la tierra y el agua en el sector agrícola. Y la agencia de implementación es el Planning Institute of Jamaica, el Instituto de Planificación de Jamaica. Todos los otros proyectos que ven no son proyectos de acceso directo, son proyectos que están siendo implementados. Me parece que en todos los casos, menos en el caso de Ecuador, están siendo implementados por el PNUD, por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. El proyecto de Ecuador es un proyecto del Programa Mundial de Alimentos. Es también uno de los principales proyectos de los primeros proyectos que aprobamos. Aquí esta diapositiva muestra el proyecto de Senegal, que es el que estamos a punto de terminar. Este proyecto tiene 3, como les decía, es un proyecto que busca crear resiliencia y mejorar la adaptación contra la erosión costera. Es un programa también, en 3 zonas distintas de la costa de Senegal. Yo visité este proyecto hace 2 semanas y Senegal ha sido muy exitoso en su relación con el Fondo de Adaptación. Fueron el primer país, como les decía, que presentó una agencia para acreditación, una agencia nacional para acreditación. Es el Centro de Monitoreo Ecológico, que es un centro de investigación. Se acreditaron, fueron los que presentaron el primer proyecto al fondo, incluso antes que ninguna de las agencias multilaterales. Ese proyecto se aprobó y en unos 9 meses pasaron de la acreditación a recibir los fondos del proyecto. En uno de los sitios construyeron esa muralla que ven ahí en la diapositiva,
que es una muralla de basalto para contener la subida del nivel del mar y las violentas tormentas que inundan la costa de Senegal en ese sector. Hola. Sí, Marcia, te escuchamos. ¿Me escuchan? Ah, sí. Sí, yo perdí la diapositiva, pero les decía que, bueno, les estaba hablando entonces de la... perdí la... perdón. Acá está. Esa muralla se construyó, están muy felices porque tuvieron unas tormentas muy violentas hace un par de meses y todo el sector que está protegido por esta muralla resistió, y las casas que están allí, que son casas bastante humildes, no sufrieron daños. Se metió el agua, pero no hubo inundación, no hubo pérdidas. Habían tenido hacía unos años una inundación que había arrasado con el cementerio y bueno, al menos el sector que está protegido por la muralla resistió. Ahora quieren, por supuesto, continuar esta obra y el Fondo de Adaptación ya en este momento no tiene recursos para Senegal porque tenemos un límite de 10 millones por país y en la medida que no recibamos fondos adicionales de donantes, este límite tenemos que respetarlo y Senegal ya recibió 8.6 millones. Podrían hacer un proyecto chico, que es lo que quieren hacer, pero definitivamente no alcanza para completar esta obra, que es una obra muy importante. De manera que, bueno, esta es una de las posibilidades que tenemos de hacer una asociación con el Fondo Verde Climático y que el Fondo Verde replique esta experiencia que ya el Fondo de Adaptación demostró que es exitosa y que aumente la escala de estas intervenciones. Otra obra que hicimos en Senegal fue un dique antisal en otro sector de la costa de Senegal, donde la inundación inunda la erosión, la subida del nivel del mar, inunda los campos de cultivo de arroz, que es uno de los elementos vitales para la seguridad alimentaria del país y que además ellos exportan, y saliniza las tierras y bueno, había muchas zonas que ya no estaban aptas para la agricultura. El dique ya está terminado y ya se puede ver cómo los pastos crecen, las pasturas para el ganado y los cultivos de arroz que se ha retomado en zonas donde se había perdido. Y después la tercera obra que hicimos en Senegal fueron unas especies de, yo no sé cómo se dice en español, en inglés es submerged berms, serían como unas estructuras que quedan sumergidas cuando la marea está alta, no son una pared o un dique, sino estructuras separadas que frenan la ola, la hacen más lenta y hacen que impacte con menor violencia contra la costa. Y esto protege una zona que va desde el puerto. La idea era que protegiera una zona que va desde el puerto hasta una zona hotelera, pero no se pudo terminar la obra porque ellos primero habían pensado hacer otra cosa y finalmente vieron que no era viable y optaron por esta obra que es más cara y solo pudieron hacer una parte de estas estructuras, y es algo que también estamos viendo si el Fondo Verde Climático pudiera completar. De manera que la importancia de esto es que si bien el Fondo de Adaptación no es un fondo con recursos muy grandes, es un fondo que tiene flexibilidad en financiar lo que los países hayan determinado como que es la solución más adecuada para sus problemas de adaptación. No todos los fondos financian infraestructura, por ejemplo. Nosotros sí la financiamos y ahora, bueno, que ahora el Fondo Verde con más recursos puede ya retomar estas soluciones que ya han sido testeadas. Estos son algunos de los resultados
que se esperan del portafolio. Esto es una parte de nuestro infográfico, no sé cómo se dice en español tampoco, que muestra los resultados esperados del portafolio de proyecto. El fondo tiene, la Junta del Fondo tiene una prioridad muy clara, que es que el acceso directo, al menos la mitad de los recursos del fondo vayan al acceso directo, porque el acceso directo es algo nuevo. El JEF, por ejemplo, nunca financió un proyecto de acceso directo. Recién, bastante tiempo después que el Fondo de Adaptación empezó un proceso de acreditación, pero que es un piloto, y han seleccionado 5 entidades, de las cuales solo 2 fueron acreditadas y no han financiado ningún proyecto.